Hay lugares donde la música no nace como una vocación, sino como un mecanismo de defensa. Ciudades donde no hay industria, ni glamour, ni aspiraciones claras. Donde el clima pesa sobre el cuerpo y el tedio sobre la cabeza. Aberdeen, en Washington, era uno de esos sitios. Aislada, lluviosa, sin futuro. Un pueblo donde los días se repiten, las casas parecen vencidas de antemano y los adolescentes sueñan más con desaparecer que con triunfar. Ahí creció Kurt Cobain, en medio de padres divorciados, silencios incómodos y una sensibilidad mal ubicada. No era el tipo de chico que encajaba. Era flaco, tímido y observador. Le gustaba mucho el arte, pero también tenía una rabia silenciosa, que se acumulaba como humedad en las paredes. Lo marcó la música, claro, pero también el abandono, la sensación constante de no pertenecer. Cuando finalmente encontró en la guitarra un lenguaje propio, no lo usó para destacar, lo usó para resistir, para aferrarse a algo en medio del desconcierto. Porque antes de ser famoso, antes de subirse a escenarios, Kurt fue simplemente un chico incómodo, uno más entre tantos que no veían sentido en el mundo que los rodeaba. Nirvana no nace como una propuesta artística, sino como un refugio, una habitación sin ventanas donde se podía gritar sin que nadie pidiera explicaciones. Cobain, Novoselic y más tarde Grohl no se propusieron revolucionar la música, solamente querían hacer ruido. Pero no cualquier ruido, uno sucio, visceral, áspero, uno que no buscaba convencer ni agradar, sino decir, yo también estoy aquí aunque no me veas. Y fue precisamente esa negativa a participar del juego, la estética deliberadamente antiestética, el desprecio por el virtuosismo, la crudeza emocional, lo que hizo que el mundo girara la cabeza. De un momento a otro el pelo lavado con jabón reemplazó al gel, la ropa vieja se volvió uniforme, y las canciones de Nirvana, esas que no pretendían ser generacionales, se convirtieron en la banda sonora de millones que no sabían qué sentían, pero sabían que dolía. Kurt no escribía letras para ser entendidas. No había un mensaje claro, no había moralejas. Había imágenes rotas, frases inconexas y una forma de cantar que parecía provenir del centro del estómago, como un vómito emocional. Como alguien que no quiere hablar, pero se ve obligado a hacerlo porque ya no puede contenerlo. El fenómeno fue tan veloz como violento. Nevermind irrumpió en la industria como una descarga eléctrica y lo cambió todo. La radio, la televisión, el consumo, la moda, el lenguaje. Pero mientras el mundo celebraba, Kurt Cobain se encogía, porque no era una estrella y nunca quiso serlo. Lo suyo era otra cosa. Una especie de resistencia íntima contra la banalidad, contra la impostura, contra la presión de actuar como si todo estuviera bien. Y así como llegaron, se fueron. Nirvana duró poco, pero dejó una marca imborrable, no por la cantidad de discos, ni por los premios, ni por el merchandising que la maquinaria posterior intentó exprimir, sino por algo más crudo, más incómodo, más humano. Una sensación compartida por quienes escucharon esas canciones en el momento justo. La certeza de que alguien en algún lugar también se sentía igual de desbordado, igual de confundido, igual de roto. Porque eso fue Nirvana, un eco áspero en una época maquillada. Una válvula de escape para los que nunca encontraron un lugar donde quedarse. Y un recordatorio brutal de que no todo el dolor puede explicarse, pero sí se puede gritar. Antes de que el mundo los viera como los portavoces de una generación, Nirvana era apenas un murmullo entre cervezas baratas y garajes sin calefacción. Y antes de Nirvana, Kurt Cobain era simplemente un chico triste en una ciudad igual de desanimada. Aberdeen, en el estado de Washington, no era cuna de artistas, ni incubadora de sueños. Era una ciudad amarrada al ocaso de la industria maderera, con cielos nublados perpetuos, casas deterioradas y una juventud sin brújula. La música no era un camino, era una fuga, un canal de supervivencia. Kurt creció en un hogar quebrado, con una madre distante y un padre que se volvió más una sombra que una figura. La experiencia del abandono dejó huellas profundas, soledad, resentimiento y una necesidad constante de validación emocional. Su carácter se dividía entre ternura y rabia, entre el deseo de conectar y el impulso de destruir todo antes de que lo hirieran de nuevo. De niño mostraba talento para el dibujo, para la escritura, incluso para el humor absurdo. Pero ese brillo temprano se fue apagando a medida que entraba en el sistema escolar, donde lo ridiculizaron, donde lo marginaron, donde fue empujado hacia los bordes. Si Nirvana sonaba como una súplica distorsionada, fue porque su autor fue educado en la humillación del que no encaja.
La música llegó como redención y refugio. No desde el virtuosismo, sino desde la necesidad. Cobain se enamoró del punk, del noise, del metal, de los Pixies, de los Melvins, bandas que no hablaban de limusinas ni de chicas fáciles, sino de confusión, de frustración y de un tipo de ira que no cabe en eslogans. Kurt no quería tocar para agradar, sino para sacarse algo de encima. Y fue en ese entorno donde él conoce a Chris Novoselic, con quien compartiría algo más que gustos musicales, una incomodidad visceral con el mundo. Ellos empezaron a tocar juntos en pequeños espacios, sin dinero, sin expectativas, con equipos prestados o incluso rotos. No había horizonte profesional, solamente un impulso obstinado por hacer ruido y decir cosas que nadie más parecía querer escuchar. El sonido de Nirvana se forjó ahí, en el rechazo, en el aislamiento, en la mezcla improbable entre melodía pop y distorsión ruidosa. Kurt tenía un don bastante extraño. Él podía escribir canciones que eran a la vez pegajosas y dolorosas. Himnos imperfectos, que no necesitaban explicación porque lo decían todo desde el tono con el que eran gritados. En esta etapa temprana, Nirvana no era una banda, era un intento desesperado por no apagarse. Un par de chicos en una ciudad lluviosa, tratando de entender qué hacer con tanto silencio acumulado. La furia no fue una estrategia, fue lo que quedó cuando ya no había nada más. Cuando Nirvana empieza a tocar, la palabra grunge no tenía peso, ni estilo, ni siquiera mercado. Era apenas una especie de término suelto, que usaban los sellos locales para describir algo sucio, algo mal grabado, algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Y en ese desorden sonoro que empezaba a formarse en los garajes de Seattle, Nirvana no fue una banda más, fue el epicentro. Y mucho antes de que MTV pusiera sus cámaras en la costa noroeste de los Estados Unidos, Nirvana ya estaba escribiendo las coordenadas estéticas de este movimiento. Con guitarras afinadas hacia abajo, bajos sucios, voces quebradas y letras cargadas de angustia cruda, la banda articuló un lenguaje que aún no tenía nombre, pero sí tenía identidad. Agresivo, sí, pero melódico. Vulnerable, pero violento. Profundamente emocional, sin ser cursi. Bleach, su primer álbum, fue grabado con poco dinero, casi sin pretensiones comerciales, y distribuido por un sello independiente, Sub Pop, que apenas estaba empezando a visibilizar una escena que se gestaba en sótanos y clubes odorosos. En Bleach ya está todo. Está, por ejemplo, la brutalidad de Negative Creep, la resignación distorsionada de About a Girl, la forma en que Kurt Cobain podía convertir un lamento en algo casi bailable. Mientras otras bandas del noroeste como Mudhoney o Soundgarden o Green River también estaban definiendo ese sonido nuevo, fue Nirvana la que logró sintetizarlo. No por ser más compleja, sino por ser más directa. Porque mientras los demás coqueteaban con el metal o el rock clásico, Nirvana atravesó el espíritu punk sin aditivos. Simple, urgente y brutalmente honesto. Ellos no inventaron la furia, pero le dieron melodía. No inventaron la rabia, pero la volvieron coreable. Y sin que nadie lo planeara, Nirvana se convirtió en el molde. Bandas que vinieron después replicaron no solo su sonido, sino también su estética. La ropa sin marca, la actitud anti-rockstar, el rechazo a la narrativa épica del rock de estadios. La suciedad como principio ético. Kurt Cobain se reía del término grunge. Le parecía ridículo que intentaran encapsular todo en una sola palabra. Pero irónicamente fue su propia banda la que encendió la mecha. Nirvana fue el umbral. Y lo que vino después, la escena Seattle, el boom mediático, los contratos millonarios, la saturación fue una consecuencia, no una causa. Sin Bleach, sin Nirvana, sin esa alquimia rara entre fragilidad lírica y distorsión visceral, el grunge no había tenido rostro. O al menos no habría tenido una voz que supiera gritar así, con esa mezcla de hartazgo, de ternura y de desesperación. Porque antes de que el grunge fuera una etiqueta en las tiendas de discos, fue una necesidad. Y Nirvana, sin saberlo, fue su forma más pura. Cuando Nevermind llega a las tiendas de discos en septiembre de 1991, nadie, ni el sello, ni la banda, ni siquiera sus fans, nadie se alcanzó a imaginar lo que estaba a punto de suceder. En teoría era solamente un disco más, eso sí, el primero bajo un sello grande, con un nuevo baterista que sonaba como una aplanadora, Dave Grohl, y con una producción más pulida que Bleach, pero sin traicionar la esencia, ruido, melodía y desazón. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Smells Like Teen Spirit se encendió como una bengala y empezó a devorarlo todo. La canción era una bomba, eran 4 acordes, una batería que golpeaba como con una rabia reprimida y una letra confusa
que sonaba todo lo que los adolescentes no sabían cómo explicar. Cobain detestaba que lo llamaran portavoz de una generación, pero lo cierto es que sin quererlo, escribió como una especie de manifiesto emocional. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. Una frase que sonaba como a broma, pero se convirtió en un diagnóstico cultural. Y mientras Nevermind trepaba en los rankings, desplazando a Michael Jackson del primer lugar en Billboard, Nirvana pasaba de banda indie a fenómeno global, de shows en sótanos a estadios llenos, de inconformidad marginal a ícono cultural. El problema es que Nevermind no solo vendió discos, vendió una idea. Y esa idea, el grunge como producto, como moda, como rebeldía en frasco, empezó a devorarse a sí misma. Las grandes marcas empezaron a copiar el look. Las discográficas salieron a buscar al próximo Nirvana. Y el dolor que Kurt Cobain había plasmado en sus letras fue reciclado como mercancía. Para Kurt, ese éxito fue una traición a sus convicciones, a sus raíces, a sus propias emociones. La música que había nacido como escape se ha transformado en vitrina. Se sentía expuesto, se sentía manipulado, se sentía deformado y sin embargo no podía escapar, porque Nevermind ya no era un disco, era un fenómeno y él era su rostro. Pero más allá de lo que significó mediáticamente, Nevermind sigue siendo una obra poderosísima en sí misma. No solo por la producción de Butch Vig ni por el presupuesto que le puso DGC Records, sino por el alma que está detrás de cada canción. Desde la furia de Breed hasta la dulzura desarmada de Come As You Are, desde el vacío existencial de Lithium hasta el desenlace catártico de Something in the Way. Ese disco funciona como un recorrido emocional por la mente de un joven que ya estaba cansado, agotado, incluso antes de haber comenzado. Nevermind no solo cambió el rumbo de la industria musical, cambió las reglas del juego. Demostró que una canción con distorsión y angustia podía ser un éxito mundial, que no hacía falta sonreír para conectar, que a veces lo más honesto era simplemente admitir que uno no sabía lo que estaba haciendo. Y fue, en muchos sentidos, el triunfo de la disonancia, y también el principio del fin. Después de Nevermind, el mundo quería más Nirvana, pero Kurt Cobain quería menos del mundo. El éxito, lejos de ofrecerle alivio, lo descolocó. Lo que había nacido como un acto de sinceridad terminó convertido en espectáculo. Su cara en revistas, su música en comerciales, su vida íntima en titulares y mientras tanto él, cada vez más enfermo, más dependiente, más confundido, miraba desde dentro la jaula dorada que había construido sin querer. Y en medio de ese torbellino mediático y emocional apareció Incesticide, un disco que no era realmente nuevo pero sí revelador. Lanzado en el 92, fue una recopilación de lados B, rarezas y grabaciones descartadas. Pero lejos de ser una maniobra de relleno, Incesticide sirvió como un manifiesto crudo de lo que Nirvana realmente era, antes del maquillaje de las disqueras. Ahí hay canciones como Sliver, donde un niño se pierde en la casa de sus abuelos, o Aneurysm, una explosión de adrenalina visceral. Hay humor ácido, hay furia absurda, hay ruido sin forma. Incesticide es un retrato de la banda en su estado más puro, caótico, experimental, sin intención de complacer. Fue la manera de decirle al público, estos somos también, incluso si no nos van a entender. Pero fue con In Utero donde la confrontación se volvió explícita. Este álbum fue publicado en 1993 y fue un intento frontal de sabotaje al mito. Este disco fue producido por Steve Albini, conocido por su rechazo absoluto a la industria y su amor por el sonido crudo. E In Utero suena a lo que es, un animal herido, un disco con cicatrices invisibles, con ruido en las esquinas, con letras que no buscan empatía, sino exposición. No hay concesiones, no hay ganchos radiales, hay disonancia, hay catarsis y hay desesperación contenida. Serve the Servants abre el disco con una ironía amarga. Teenage angst has paid off well, now I'm bored and old. Cobain no solo rechaza la narrativa que lo glorifica, la desarma. Con Rape Me se mete en terrenos incómodos, desafiantes, escribiendo desde la provocación consciente y recibiendo censura y controversia como respuesta. Heart Shaped Box, con su letra ambigua y su atmósfera opresiva, es quizás la canción que mejor resume el tono general del disco. Belleza áspera, amor envenenado, devoción con filo. In Utero fue un disco de ruptura, con el público, con la industria, con los clichés, pero también con la idea de que el dolor puede seguir siendo rentable.
Cobain no buscaba redención, no buscaba fama, no buscaba perdón. Buscaba quitarse algo de encima, dejar registro, exhalar. Y en ese proceso, el disco se vuelve como una especie de testamento involuntario. No por tratarse de una despedida planificada, porque fue su último álbum de estudio, sino porque cada canción parece estar escrita desde el borde. Hay canciones hermosas, así como All Apologies o Dumb, pero en todas ellas hay un cansancio acumulado, un cuerpo que no quiere seguir cargando con el símbolo en que lo convirtieron. Con In Utero, Nirvana dejó claro que no eran una fórmula replicable, que no había segunda parte, que lo que habían dicho no podía repetirse sin traicionarse. Fue un disco necesario. Volvamos a hablar de Kurt Cobain. Para muchos, Kurt Cobain fue un ídolo, pero para él ser ese ídolo fue una condena. Desde el principio la relación entre Kurt y la fama fue una contradicción. Él quería que lo escucharan, pero no quería que lo miraran. Quería que sus canciones importaran, pero no quería convertirse en portavoz de nadie. Cada entrevista lo agotaba, cada titular tergiversado lo alejaba un poco más de sí mismo. La industria lo vendía como el rostro del desencanto juvenil, mientras él se sentía acorralado, manipulado, reducido a un gesto. La presión no solo venía de afuera. Adentro, Cobain cargaba con un historial de dolores acumulados, el abandono de su padre, el rechazo social, la fragilidad física, los problemas estomacales que lo atormentaban desde años atrás, y que él mismo describía como un dolor constante que solo desaparecía cuando componía o cuando se drogaba. Las drogas no fueron un escape hedonista, fueron un analgésico. La heroína fue durante mucho tiempo su manera de anestesiar el cuerpo y la mente. Pero también fue una bomba de relojería que afectó sus relaciones, su salud y su claridad. Courtney Love, su relación más visible y más polémica, fue tan explosiva como íntima. Juntos eran una mezcla de necesidad, caos, amor desesperado y codependencia. La figura de Courtney fue usada muchas veces por la prensa como chivo expiatorio. Pero lo cierto es que ambos estaban atrapados en dinámicas autodestructivas y en un entorno que solo las amplificaba. Cobain tuvo varios intentos previos de abandonar el consumo, ingresó en rehabilitaciones, tuvo episodios depresivos profundos, dejó cartas, dio entrevistas donde oscilaba entre la ternura, la ironía y el desasosiego. En muchos sentidos, era un hombre dividido. Dividido entre el deseo de cuidar a su hija Frances Bean y el deseo de desaparecer. Entre la necesidad de ser escuchado y la imposibilidad de soportar el eco de tu propia voz. El suicidio de Kurt Cobain el 5 de abril de 1994 no fue un acto espectacular. Fue un final anunciado, con la calma de quien ya no espera redención. Se fue dejando una nota que citaba a Neil Young. It's better to burn out than to fade away. Y con ese disparo Nirvana dejó de ser una banda, para convertirse en una leyenda. Pero no fue solo la muerte lo que transformó a Kurt en mito. Fue su humanidad, fue su fragilidad, fue su lucha constante por no diluirse en lo que otros querían que fuera. Kurt Cobain no fue un héroe trágico en búsqueda de aplausos. Fue un hombre que no encontró cómo habitar el cuerpo del personaje que le impusieron. Que hizo música como quien intenta abrir una ventana en una habitación sin aire. Y su historia nos sigue tocando no por lo que representó, sino por lo que dejó sin resolver. Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo y el 18 de noviembre de 1993, Nirvana se sentó en un escenario decorado con flores secas, velas y una iluminación tenue. No había distorsión, no había saltos, no había pogo, no había slam, no había gritos. Solamente sillitas, instrumentos acústicos y silencio expectante. MTV había creado su serie Unplugged como una excusa para acercar a bandas de rock a un formato más íntimo. Lo que nadie esperaba era que Nirvana, la banda que había definido el ruido, el desencanto y el colapso emocional, terminara entregando la sesión más visceral, más frágil, más recordada y más hermosa de todas. Pero por supuesto, Nirvana siendo Nirvana no hizo lo que se esperaba. No tocaron muchos de los grandes éxitos. No abrieron con Smells Like Teen Spirit. Ni siquiera se disfrazaron de acústicos simpáticos. En lugar de eso, construyeron un setlist lleno de lados B, rarezas, homenajes y piezas emocionales. Interpretaron canciones de Led Belly, The Vaselines, Meat Puppets, David Bowie. Le dieron espacio a la oscuridad, pero no desde el volumen, desde la vulnerabilidad. Ahí está Where Did You Sleep Last Night, un folk tradicional transformado en una elegía. La voz de Kurt Cobain en esa última nota, esa nota que nunca termina, que se quiebra sin romperse,
sigue siendo una de las expresiones más puras de dolor emocional grabadas. Ahí está The Man Who Sold the World, una canción prestada de David Bowie, convertida en confesión, como si hubiera sido escrita por el propio Kurt. Ahí está All Apologies, que en su versión acústica suena menos irónica y más resignada, como un cierre que ya no quiere pelear. El Unplugged no fue solo una sesión en vivo, fue una despedida. No porque Kurt la planeara como tal, aunque muchos lo leen así con la ventaja de la tragedia ya consumada, sino porque tal vez fue la única vez que Nirvana se despojó de toda armadura. Ahí no estaban los ídolos grunge, estaban los hombres, estaba el dolor sin camuflaje, la tristeza sin efectos, esa belleza sin maquillaje. El álbum salió a la venta en noviembre de 1994, 7 meses después de la muerte de Kurt, y se convirtió en uno de los discos póstumos más importantes de la historia, y en un punto de inflexión para la historia musical. A partir de ahí, todo el mundo quería su Unplugged. Pearl Jam, Eric Clapton, Lauryn Hill, Shakira, Soda Stereo. Aterciopelados, el concepto se volvió ritual. Pero ninguno tuvo la honestidad cruda de Nirvana. Porque más allá del formato, lo que hizo inolvidable al Unplugged de Nirvana fue el contraste. Una banda nacida del desgarro, sentadita a media luz, tocando como si el mundo estuviera a punto de apagarse. Y de alguna forma así fue. Nirvana no buscaba dejar una herencia. No se sentía parte de una tradición ni aspiraba a convertirse en escuela, pero como suele suceder con las irrupciones más sinceras, su impacto fue inevitable. Cuando todo terminó y terminó demasiado pronto, Nirvana ya no era solo una banda, era una bisagra cultural. Después de ellos, la música alternativa dejó de ser alternativa. Lo independiente dejó de ser marginal. Las emociones incómodas, la ansiedad, la culpa, la desesperanza, la alienación, empezaron a sonar en la radio sin filtros y sin metáforas. Nirvana no lo inventó todo, pero fue el punto de inflexión que permitió que miles de otras bandas tomaran caminos menos complacientes. El grunge como género se convirtió en una etiqueta de moda. Lo que nació como una actitud terminó convertido en producto. Pero incluso cuando esa ola se desgastó, cuando los clones y las fórmulas comenzaron a saturar los medios, la figura de Nirvana quedó aparte, casi intacta, como un origen difícil de imitar. Y más allá del sonido, su impacto fue simbólico. Kurt Cobain abrió un espacio incómodo en la cultura pop, el del ídolo que se niega a hacerlo, el del artista que no quiere entretener, sino simplemente sobrevivir. En una industria obsesionada con la narrativa del éxito, Nirvana impuso una contranarrativa, la del quiebre como forma de verdad. Dave Grohl, después de la muerte de Kurt, podía haberse retirado, pero armó Foo Fighters, y con eso le dio a la tragedia un nuevo cauce. Chris Novoselic, más silencioso, se volcó a la política y a la música en formatos menos expuestos. Ninguno de los dos intentó replicar a Nirvana, porque no había con qué. Nirvana también dejó su huella fuera del rock. Su estética y su actitud se filtraron en el rap, en el pop, en la moda. Billie Eilish, Lil Peep, Post Malone, Phoebe Bridgers, incluso la Rosalía o Bad Bunny, han referenciado ellos directa o indirectamente esa sensibilidad heredada, ese permiso para estar mal, para no saber, para no tener que brillar todo el tiempo. Y luego está lo que no se ha dicho, lo que dejaron por no grabar, las canciones que no existieron, los discos que no llegaron. El legado de Nirvana también se construye en lo que falta, en ese espacio hueco que quedó tras su desaparición y que ninguna otra banda ha podido, ni podrá ni debería llenar. Porque Nirvana no es una fórmula, es una grieta, es un momento fugaz de honestidad colectiva, que sigue resonando como eco incómodo cada vez que alguien se sienta con una guitarra, sin saber si quiere cantar o gritar. Hay bandas que se recuerdan por sus discos. Nirvana se recuerda por la herida que dejó abierta. No fue una revolución planificada, no fue un movimiento. Fue un estallido breve, sucio y profundamente humano. Una aparición incómoda en un mundo que prefería las superficies lisas. Nirvana vino a recordar que lo que duele también tiene sonido, que no todo se puede afinar, que hay melodías hechas con astillas. Kurt Cobain no estaba buscando cambiar la historia, estaba tratando de sobrevivirse. Y en ese intento desesperado, accidental, nos dejó canciones que siguen sonando como si fueran escritas hoy, porque esa rabia sigue ahí, el desconcierto también, y esa sensación de no saber quién se supone que deberíamos ser, sigue siendo una pregunta que nadie puede responder del todo. Hay algo sagrado en la honestidad de Nirvana, no porque fueran virtuosos, ni poetas, ni visionarios, sino simplemente porque no mintieron, porque se permitieron sonar rotos,
porque no disfrazaron su vulnerabilidad con épica ni con poses. Y eso, en una industria que lo vende todo, incluso la rebeldía, sigue siendo un acto de coraje. A más de 30 años de Nevermind, seguimos encontrando en esas canciones algo que nos pertenece. Aunque no hayamos vivido esa época, aunque no usemos camisas de franela, aunque no entendamos del todo lo que quería decir Cobain, no hace falta entenderlo. Basta con sentir que en medio del ruido, alguien gritó algo parecido a lo que uno lleva adentro, y que ese grito no pedía explicaciones, solamente compañía. Nirvana no duró mucho, no hizo grandes giras eternas ni regresos lucrativos, no dejó una discografía extensa, pero en su corta vida dejó algo que no se puede medir, una forma de evitar el dolor sin pedir disculpas, un lugar al que uno vuelve no para encontrar respuestas, sino para no sentirse tan solo. Y aunque el último acorde haya quedado suspendido, el eco sigue, a veces tenue, a veces brutal, pero siempre ahí, como una voz que no aprendió a callarse, como un recuerdo que aunque quisiéramos, no se deja domesticar. Gracias.